Shalom familia, es un gusto nuevamente estar con ustedes estudiando la porción semanal. Esta semana estamos estudiando la porción Kitetse y vamos a estar estudiando lo que son los mandamientos que han sido asignados para mí en esta semana. Para más información siempre puedes entrar al grupo de Facebook del grupo de los del camino y también puedes entrar al grupo de metodología de mi maestro Rico Cortés o puedes ir a tesorosdeltemplo.com donde puedes encontrar más información sobre la porción de esta semana y también lo que son más profundizar más en lo que es el mandamiento. Vamos a estar utilizando lo que es las esferas y la metodología de estudio para estudiar la porción de esta semana y los mandamientos que han sido asignados a mí tienen que ver específicamente con lo que es la guerra. Entonces vamos a estar escalando la escalera educativa y vamos a estar estudiando específicamente lo que es el contexto cultural. También vamos a estar viendo lo que es la vida, la preservación de la vida, el honor y la vergüenza y la justicia de Dios aún en momentos de guerra. Recuerde que la guerra es algo inevitable que obviamente iba a pasar. De hecho, el pueblo de Israel inmediatamente pasar a la frontera a Canaán tenía que empezar a conquistar la tierra porque había un mandamiento que tenía que eliminar a las naciones que estaban en ese momento en Canaán. Pero obviamente que más tarde iban a haber algunas otras guerras y Dios le está tratando de establecer una leyes éticas, morales, con justicia en cómo ellos deben tratar a las personas cuando vayan a la guerra. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 20, versículos 10 al 12, que nos habla un poquito más de lo que es la forma en cómo Israel debe entablar una guerra. Y esto es bien importante porque vamos a considerar la forma en cómo se establece una guerra, cómo se empieza una guerra y por qué se empieza una guerra. Dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le propondrás la paz y si responde de paz y te abre todo el pueblo que en ella fuera hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hace la paz contigo y emprende guerra contra ti, entonces la sitiarás. O sea que el mandato de Dios es que cuando vaya a una guerra, primero le proponga la paz. Si la nación no acepta la paz, entonces va a sitiar y va a hacer la guerra contra ella. Hay tres cosas que el pueblo de Israel debe hacer. Primero, la propuesta de paz. Antes de atacar, Israel debía ofrecer términos de rendición pacífica. Implica que la guerra no era el ideal, sino el último recurso. O sea que primero la paz ante todo. Si no se podía establecer algún acuerdo de paz, entonces se iba a la guerra. Dice que si no se aceptaba la paz, la ciudad debía someterse. Si aceptaban la paz, la ciudad debía someterse y entrar en una relación de vasallaje con Israel. Esto nosotros lo podemos encontrar o comparar con lo que son los tratados del antiguo Medio Oriente, donde el más fuerte ofrecía paz a cambio de lealtad y tributo. Aunque Israel no lo está haciendo porque sea más fuerte, sino lo está haciendo porque obviamente no quiere recurrir a lo que es la guerra, sino que está extendiendo la paz primero. Dice número 3, si rechaza la paz, entonces Israel debía sitiar y conquistar. Y aquí es donde nos vamos a encontrar nosotros en la conquista. Cuando el pueblo de Israel empieza a conquistar y entra a la tierra, obviamente sabemos que va a haber muerte, pero cómo Israel debe tratar a las personas que están dentro de esta ciudad y cuál es la forma honorable, si debe tratarlo con vergüenza, si debe extenderle honor, si debe extenderle justicia y bondad, o si simplemente debe matar y quitar y sacar a todo el mundo y maltratar a las personas. En el Antiguo Medio Oriente habían cosas así que se hacían, mientras que Dios está prohibiendo esas cosas al pueblo de Israel y está estableciendo la forma en cómo debe hacerlo. Y eso es lo que vamos a estar nosotros viendo a través de los mandamientos de esta semana. Dice que si ellos rechazaban la paz, Israel debía sitiar y conquistar. Para las ciudades lejanas, los hombres eran muertos y el resto quedaba como botín. Eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio 20, 13 al 15. Para las naciones cananeas, dentro de la tierra prometida, la orden era destruir todo. Recuerde que las naciones cananeas, todo debía ser destruido. Es como Amalek. Amalek ha sido consagrado para la destrucción, que es uno de los mandamientos en esta porción, y debe ser destruido porque es Jerem, está consagrado para exterminio
y no hay nada que se pueda hacer para eso porque Dios mismo lo ha establecido de esa forma. La pregunta es por qué Dios establece algunas personas o algunas naciones para exterminio y otras no. Vamos a contestar eso rapidito, aunque no es parte de esto, pero la respuesta a eso es, aquí dice mismo, para las naciones cananeas dentro de la tierra prometida, la orden era destruirlo todo, jerem, anatema o exterminio, porque representaba idolatría y corrupción. Pero aquí es donde vamos a ver un poquito eso. Dice el contexto ético y moral. Ética antigua. En el antiguo Medio Oriente la guerra era vista como extensión del poder de los dioses. Israel se distingue porque su guerra estaba regulada y debía iniciarse con una propuesta de paz. Moralidad bíblica. La destrucción total no se basaba en ambición política, mientras que en el antiguo Medio Oriente la mayoría de las naciones la guerra era ambición política o extensión de sus territorios. En Israel no, sino que era por un juicio divino contra prácticas consideradas abominables, por ejemplo, la idolatría, sacrificios humanos, prostitución sagrada. Precisamente todo esto estaba pasando en la tierra de Canaán, y por eso Dios estableció que las naciones en la tierra de Canaán debían ser destruidas y consagradas para destrucción por su totalidad, al igual que Amalek, porque atacó al pueblo de Israel por la espalda, hizo lo que es opresión. Entonces, vamos a ver los mandamientos de esta semana que, como les dije inicialmente, todos están vinculados con lo que es la guerra. Por ejemplo, dice mandamiento 532, dice que si ve entre los cautivos una mujer hermosa, hay una forma de cómo debe tratarse una mujer. Vamos a ir acá primero, antes de leer todos los mandamientos, vamos a entender un poco la forma en cómo trataban a la esclavitud, cómo se trataba en el antiguo Medio Oriente. Dice, el arte del antiguo cercano oriente muestra a los prisioneros de guerra siendo llevados desnudos y descalzos, donde andar descalzo puede ser una señal de reverencia y penitencia, pero aquí es vergüenza, porque despojar a alguien de la ropa y los zapatos significa una pérdida de honor. O sea, recuerde que quitarle la ropa a una persona y los zapatos significaba perder el honor. Las mujeres pueden ser despojadas al igual que los muertos. Dice, tratos de cautivos. Los cautivos recibían poca clemencia para marcarlos como conquistados. Eran sometidos a la humillación de ser pisoteados. Comparar Salmo 110:1. Vamos a leer acá. Como regla general, sin embargo, los hebreos no llegaron a tales extremos y en comparación con los asirios fueron misericordiosos. Estos últimos, o sea, los asirios, empalaban a sus prisioneros o los despellajaban vivos o les arrancaban la lengua. Para el caso de los prisioneros elamitas, la colección esta puede ver. Dice Ezequiel 23:25 alude al corte de narices y orejas de los cautivos. Se colocaban anillos a través de los labios inferiores de los reyes capturados para sujetar la cadena. Se menciona barbaridades atroces contra mujeres embarazadas, como ocurridas en las feroces guerras civiles del Reino del Norte, Segunda de Reyes 15:16. Pero estas, así como el estrellamiento de niños, parece haber sido común entre los sirios, amonitas, asirios y caldeos. Si no eran asesinados los cautivos, eran llevados desnudos y encadenados para ser vendidos como esclavos. O sea que esta era la forma en cómo se trataba un cautivo en el antiguo Medio Oriente. Era una forma inhumana. Era una forma de matarlos despellejadamente, y también la forma del trato de las mujeres y los niños. Vamos a leer un poquito más acá abajo. Dice, vamos a ver aquí. A veces el conquistador, estamos acá, a veces el conquistador desnudaba a los miserables prisioneros, les afeitaba la cabeza y los hacía viajar en esa condición, expuestos al calor de un sol vertical del día y al frío helado de la noche. Tampoco las mujeres estaban exentas de este trato. Para ellas, esto era la cúspide de la indignidad, así como la crueldad, especialmente para aquellas descritas por los profetas que se habían complacido de todo tipo de exquisitez de la vida y todas las superfluidades de la vestimenta ornamental, o incluso cuyos rostros casi nunca habían sido expuestos a la vista de los hombres. Las mujeres y los niños también fueron expuestos a un trato que hace temblar a la humanidad.
Entonces, por ejemplo, la forma en cómo trataban a las mujeres se podían forzar en matrimonio. Era común que las mujeres cautivas fueran tomadas como esposas o concubinas del vencedor. Muchas veces esto ocurría sin ningún periodo de adaptación o consideración de su voluntad y podía implicar abuso inmediato. Algunos eran sacrificados y ejecutados públicamente o humillados. Esto era lo que hacían en el antiguo Medio Oriente. Algunas veces, especialmente en imperios como el asirio babilónico, los prisioneros eran trasladados a otras regiones para trabajar, colonizar o evitar rebeliones. Eso incluía la pérdida total de su hogar y comunidad. En el antiguo Medio Oriente, una persona que era cautivo no tenía ninguna protección legal. Por ejemplo, los prisioneros se contaban junto con los animales, la plata y el oro como parte de botín en texto mesopotámico. Por ejemplo, el rey asirio Tiglat Pileser describe en sus anales cómo deportaba despoblaciones enteras y les destinaba a trabajos forzados en su imperio. También podían ser vendidos a poco precio. Por ejemplo, los cautivos podían ser vendidos como esclavos, tanto en su lugar de origen como en mercados lejanos. El Código Hammurabi regula la compraventa de esclavos y aunque no menciona directamente cautivos, se sabe que muchos provenían de guerras. Otro, por ejemplo, en inscripciones egipcias o los faraones se glorían en haber matado a miles de enemigos y tomar otros como botín humano. Los relieves de Sennacherib de Nínive muestran a cautivos siendo ejecutados, desollados y llevados con grilletes. O sea que esto es una práctica que se hacía en todo el antiguo Medio Oriente. Cuando nosotros estamos considerando el mandamiento bíblico, debemos considerar la forma, el contexto cultural de lo que hacían las demás naciones y las atrocidades que ellos hacían contra no solamente los hombres, sino contra las mujeres y los niños cuando entraban a la guerra. Obviamente nosotros inclusive en la misma Biblia, si vemos lo que hizo el rey de Babilonia cuando entró a Jerusalén, el mismo libro de Lamentaciones nos habla del trato en la guerra de otras naciones. Ahora, en los mandamientos, vamos a ver los mandamientos. Mandamiento 532 que dice, si ves entre los cautivos una mujer hermosa, o sea, una persona que ve una mujer hermosa, ¿cómo le va a hacer y quiere quedarse con esa mujer? Quiere casarse con ella. Dice, este mandamiento regula cómo trata a las mujeres cautivas que despiertan deseo, imponiendo restricciones éticas y legales. Aunque de cualquier relación se le debe dar un periodo de respeto y adaptación y nunca se le debe maltratar ni vender. Contraste con el antiguo Medio Oriente, en muchas culturas vecinas, las mujeres cautivas eran tomadas inmediatamente como esposas o concubinas sin ningún derecho o periodo de adaptación y podían ser vendidas o maltratadas a la voluntad del vencedor. O sea que podían ser vendidas o maltratadas. Por ejemplo, si una persona no le gustaba, la mujer la podía vender. La Torá, en cambio, humaniza la situación del cautivo, estableciendo normas que protegen su dignidad. Esto es bien importante. Siempre la Torá va a proteger lo que es la dignidad y la preservación de vida. Recuerde que la metodología está buscando preservar el honor, extender la justicia y lo que es la preservación de vida, que es lo que el Dios de Israel quiere hacer. Recuerde que estas personas no son parte del pueblo de Israel. Es una guerra que se fue a otra nación y ellos están extendiendo inclusive la justicia y la bondad que Dios a través le enseña al pueblo para que pueda extenderla a otras naciones igual y está haciendo así como Dios le ha dado honor al pueblo de Israel, también están extendiendo honor a estas personas que son cautivos de guerra. Dice, y regula la conducta del ganador, algo muy poco común en la región de esa época. Mandamiento 533. Entonces no puedes venderla por dinero. Ya leímos sobre eso, que no puede vender la mujer si no le gusta. No harás de ellas una sierva. Este mandamiento prohíbe, mandamiento 534, prohíbe reducir a la mujer cautiva de guerra a esclava, garantizando su dignidad. En el antiguo Medio Oriente sí se podía. Y un trato humano, en contraste con prácticas comunes del antiguo Medio Oriente, donde las prisioneras eran frecuentemente vendidas, maltratadas o incorporadas como concubinas sin restricciones. La Torah establece límites claros para proteger su integridad y regular la conducta del vencedor, introduciendo un principio ético que humaniza la guerra. Mandamientos 566. Y tendrás un lugar fuera del campamento. Esto tiene que ver con lo que es las necesidades de una persona. Por ejemplo, el contexto legal. La idea central es que el campamento donde habita el pueblo santo no debe contaminarse ni físicamente con desechos ni ritualmente con impureza. La instrucción incluye llevar una herramienta para cubrir los excrementos.
lo que refleja cuidado higiénico y respeto por el espacio comunitario. En un campamento nómada, la acumulación de desechos podía generar enfermedades y malos olores. Otras culturas tenían prácticas de eliminación de desechos, pero no siempre vinculadas con la santidad comunitaria. En Israel, la práctica está explícitamente institucionalizada como parte de la ley divina, reforzando la idea de que la vida cotidiana también tiene dimensión religiosa. Mandamiento 567, y tendrás una pala con tus armas para cuando vaya a la guerra. Mandamiento 603, recordar lo que hizo Amalek. Es un mandamiento recordar lo que hizo Amalek, y no solamente recordar lo que hizo Amalek, sino que también en todas las generaciones el mandamiento sigue en efecto, que es la destrucción de Amalek. Dice el mandamiento de eliminar a Amalek, Deuteronomio 25, 17, 19, suele generar preguntas difíciles porque la Torah ordena la destrucción completa de un pueblo. Para comprender es necesario mirar tanto el contexto antiguo Medio Oriente como la dimensión teológica de Israel. En el mundo antiguo existía la práctica de Jerem, consagrar algo a la destrucción total. Era una forma de expresar que una ciudad o un pueblo quedaba bajo juicio divino sin posibilidad de recuperación. Muchos imperios aplicaban medidas similares contra enemigos considerados traidores, crueles o rebeldes como un castigo ejemplar. Recuerden que lo que hizo Amalek fue que atacó al pueblo de Israel cuando ellos iban en la trayectoria hacia la tierra prometida, y ellos atacaron a lo que eran los débiles y las mujeres por la espalda. En el antiguo Medio Oriente, cuando una nación, cuando algunos imperios aplicaban medidas similares contra enemigos considerados traidores, crueles y rebeldes como un castigo ejemplar. Amalek encajaba en esta categoría. Su ataque contra Israel no fue un enfrentamiento común. Se dirigió a los más débiles y cansados del pueblo recién liberados de Egipto. No buscaba solo la victoria militar, sino la aniquilación injustificada, lo que los convirtió en un símbolo de mala gratuita. O sea, de maldad gratuita, un símbolo de maldad gratuita. O sea que la forma como Amalek trató de eliminar al pueblo de Israel no fue simplemente hacerle la guerra, sino fue exterminarlo por completo. Y por eso, por su crueldad su forma, su traición, no su traición, pero su crueldad, la forma traicionera como hizo eso, fue lo que hizo que Dios destinara a Amalek y toda su descendencia como Jerem para destrucción. El mandamiento de eliminarlos, por tanto, no debe leerse como un simple acto bélico, sino como una declaración moral y teológica. Amalek se había colocado fuera de los límites de la justicia y de la humanidad. El Jerem en este caso expresa que hay conducta y agresiones tan radicalmente opuestas a la vida y a la justicia. O sea que la forma como Amalek reaccionaba era opuesta a la vida y la justicia, que no pueden ser toleradas ni recordadas sin acción. O sea que la forma por el mandamiento de la eliminación de Amalek es por la forma como Amalek actuó y su forma, su trayectoria de ser opuesto a la vida y la justicia. A lo largo de la historia, Amalek pasó a representar más que un enemigo étnico, se transformó en un símbolo de toda fuerza hostil que se opone al pueblo de Dios. Por eso en la tradición judía, la lectura anual de este pasaje recuerda no solo un hecho histórico, sino la tarea permanente de resistir la injusticia, la violencia y la opresión en todas sus formas. Mandamiento 604, ya vimos eso, borrar la memoria de Amalek. Y mandamiento 605, que tiene que ver con no olvidar no olvidar de lo que hizo Amalek. Ahora estamos en la guerra y estamos viendo lo que es lo que se hacía en la guerra las demás naciones. ¿Cuál es el contraste con la Torá? ¿Cómo la Torá, cómo Dios llama al pueblo de Israel a actuar durante una guerra? ¿Qué dice la Torá sobre eso? Vamos a ir acá. El contraste con la Torá. La Torá contrasta fuertemente con este trasfondo el establecer regulaciones que reconocían cierta dignidad y derecho, incluso para el cautivo. Algo contracultural frente a las prácticas comunes del antiguo Medio Oriente. Por ejemplo, Deuteronomio 21, 21 del 10 al 14, dice de esta forma:
cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios lo entregue en tus manos y los tomes en cautiverio. Recuerde que cuando saliera primero tenían que proponer lo que era la paz. Si la nación no aceptaba la paz, entonces ellos salían y sitiaban la ciudad y la conquistaban. Dice, una vez ellos conquistaban la ciudad, ellos si veía, por ejemplo, y ves entre los cautivos una mujer hermosa y la deseas y la tomes para ti, por mujer, la traerás a tu casa y ella se rasurará la cabeza y se cortará sus uñas. También se quitará el vestido de su cautiverio, o sea que estamos viendo que la iba a traer vestida, no era forma, no se podía traer desnuda, no se podía llevar a la humillación más de la que ya tenía o a la vergüenza, porque obviamente habían sido eran cautivos. Permanecerá en tu casa y llorará por su padre y por su madre por todo un mes. Después de eso podrás llegarte a ella y ser su marido y ella será su mujer, tu mujer. O sea que no se le permitía, por ejemplo, hacerla una sierva, sino que tenía que ser su mujer. Dice, pero si sucederá que si no te agrada, la dejarás ir a donde quiera, mas ciertamente no la venderás por dinero, ni la maltratarás porque la has humillado. O sea que esta es la forma en cómo Dios llama al pueblo de Israel a reaccionar, inclusive en la guerra. Recuerde, la Torá está diseñada no para maltratar a una persona o humillar a una persona, sino que utilizando la metodología de estudio, la Torá está llamada a hacer justicia y bondad, a tratar de llevar a la persona y mantener el honor o preservar el honor o darle honor a una persona y a preservar lo que es la vida. Esos son éticas que Dios establece dentro de la Torá, leyes que en el antiguo Medio Oriente no existían. Ya vemos que la forma inhumana de las naciones del antiguo Medio Oriente, cómo ellos trataban a los prisioneros o los cautivos de guerra, era una forma inhumana y era una forma para humillarlos y denigrarlos. La Torá no hace eso. La Torá establece ética moral para tratar a esas personas con un respeto, aún en la situación en la que están, pero aún así extenderle justicia y tratar de darle honor a esas personas y levantarlos para que no tengan vergüenza. Espero que este estudio sea de bendición y podamos considerar seguir estudiando los mandamientos en cada porción semanal. Sabes que siempre puedes entrar a lo que es el grupo de los del camino y también puedes ir a tesorosdeltemplo.com donde puedes encontrar más información sobre la porción de esta semana. Shalom y hasta luego.